La Argentina de hoy tiene la mitad de las máquinas paradas. Ahora un rato les voy a mostrar los números de lo que se llama el uso de la capacidad instalada de la industria. Ese es el nombre técnico. Para que se entienda, la mitad de las máquinas del país están paradas, no funcionan. Son los números parecidos a la salida de la pandemia, sin una pandemia. Ese es el dato. Cuando las máquinas están paradas, lo que empieza a suceder, y de hecho pasa en la industria, es que empieza a haber despidos. Primero hay suspensiones, primero hay, te dan vacaciones anticipadas, qué sé yo. Finalmente en algún momento llega el despido, porque tener un laburante ahí con la máquina parada no sirve para nada. Y en ese país, que podría tener una industria potente si tuviera un dólar competitivo, porque tenemos historia industrial, tenemos sindicatos industriales, tenemos ciencia aplicada a la industria, pero no. Medio país parado, y en ese país donde también tendríamos que tener una industria muy importante, que es la industria minera. Argentina debería ser un país minero, no lo es todavía. Veremos qué sucede, pero hace unos días, y me parece un dato que hay que volver a retomar por lo que sucedió ayer, la Argentina descubrió el principal yacimiento de cobre, un metal clave para los próximos años. El principal yacimiento de cobre en los últimos 30 años. ¿Dónde está? En San Juan. ¿Con quién se reunió la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos ayer? Con el gobernador de San Juan. En el medio, estamos con un gobierno que sigue incumpliendo las propias metas del acuerdo con el FMI. Ahora les voy a mostrar unos gráficos que muestran que no solo las incumple, sino que las va a incumplir, porque son de imposible cumplimiento en este contexto. Y sumado a todo esto, ayer llegó finalmente, y arranco con eso, lo que les había anticipado, que es que el procurador interino Eduardo Casal pidió que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, que es una condena a 6 años de prisión, no sea de 6, sea de 12 años de prisión. Este es el final del breve escrito de 13 páginas que firmó ayer el procurador interino Eduardo Casal, que dice: las breves consideraciones que anteceden expresan el respaldo de esta procuración a la apelación federal presentada por el señor fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal. Esto, lo repito cómo funciona: el fiscal del juicio, que era Diego Luciani, pidió 12 años de prisión para Cristina. Le dijeron que no, dijeron que eran 6 nada más, porque no se incluía la figura de asociación ilícita. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, que es el superior de Luciani, que tenían que revisar la condena, dijo: yo respaldo al fiscal del juicio y pido 12 años. Entonces fue hasta la Corte con esto. Y la Corte le pidió opinión al procurador interino Eduardo Casal, y hay un principio en el Ministerio Público Fiscal que no se aplica a los jueces, se aplica a los fiscales, que es el principio de congruencia y de unidad del Ministerio Público. Yo les había anticipado que lo más probable era que el procurador Casal dijera: como dijeron mis subordinados, yo también coincido y apoyo esa mirada. Bueno, efectivamente, ayer pasó eso, y el procurador interino pidió 12 años de prisión contra Cristina, sumándole lo que ya tenía, los 6 más por la figura de asociación ilícita. Recuerden que esta causa es una causa absolutamente inventada, donde se acusa del direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz, armada por el gobierno de Mauricio Macri, donde no se auditaron no solo esas obras públicas en ese momento, sino toda la obra pública, donde después finalmente se demostró que las rutas se habían hecho, que no había sobreprecios y que Cristina no había tenido ninguna intervención. O sea, para que se entienda esta causa, es como si a alguien lo acusan de cometer un asesinato y de repente el asesinado aparece vivo y el supuesto asesino, el día del asesinato, estaba en otro lugar. Aún así lo condenan por un asesinato que no ocurrió en un lugar que él no estaba. ¿Sería lógico eso? No sería lógico. Bueno, acá es lo mismo. Acá hay una condena a una presidenta, una expresidenta, por algo que sucedía en una provincia con presupuesto aprobado por el Congreso,
avalado por un decreto que es legal y donde no hubo ni sobreprecios y la obra pública se hizo. Aún así, llegamos a esta instancia. Esto llega cronológicamente después de que se cae ficha limpia en el Congreso. Ya hemos hablado mucho de ficha limpia. Ficha limpia era la posibilidad de proscripción desde lo parlamentario, pero se sostenía la posibilidad de proscripción desde lo legal, desde lo judicial, perdón, no lo legal, lo judicial. Las leyes dicen otra cosa, Acá no se respetó nada de lo que dice el Código Penal. Bueno, ahora entonces la Corte está ya tiene todos los elementos para decidir si tiene 3 opciones ahora la Corte. Puede pedir 12 años de prisión, puede confirmar 6 o puede anular todo. ¿Qué debería hacer? Anular todo, como pasó en Brasil con Lula da Silva. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que los dueños de la Corte consideren que les conviene. Lamentablemente va a pasar eso. ¿Qué considero yo? Que deberían anular todo, porque es una barbaridad lo que hicieron. Porque este juicio lo llevó adelante un fiscal que jugaba al fútbol con uno de los jueces en la quinta del tipo que armó la causa, que es Macri. Porque la confirmaron 2 jueces, Borinsky y Hornos, que se juntaban con Macri también en la Quinta de Olivos a charlar sobre estas cosas. O sea, no tiene mucho sentido. Pero también ahora llega la opinión de un procurador interino, y lo de interino no es menor, porque es interino hace como 8 años. Ya no es más interino, ya quedó ahí. Y no hay procurador, porque durante los 4 años de gobierno peronista, la interna, que hoy toma otro carácter, hizo que, entre otras tantas cosas, no se designara un procurador como corresponde, pasando por el Senado. Entonces sigue este procurador interino, Eduardo Casal. Bueno, ahora el tipo pide 12 años de prisión para Cristina. El dictamen no es vinculante, por ende la Corte puede hacer lo que quiera, pero es un dato muy relevante que el fiscal ante la Corte, que es el procurador general interino, Eduardo Casal, pida 12 años de prisión. Y es un mensaje también a toda la dirigencia política, ahora que estamos en año electoral, de ojo lo que haces. Ojo lo que haces. Porque si haces algo que no nos gusta, pase lo que pase, te vamos a perseguir. Y después vamos a decidir nosotros si puedes ser candidato, si no puedes ser candidato, si vas en cana, si no vas en cana, si te proscribimos. Y eso se aleja muchísimo del sistema democrático. Vale la pena en un año electoral hablar de esto. Y después veremos qué es lo que decide hacer la Corte. La Corte, les recuerdo, no tiene plazos. No decide las causas por orden de llegada, decide las causas según sus intereses y los intereses de quienes tienen influencia en la Corte Suprema. Entonces ahora, para el análisis, ¿le conviene a los que manejan la Corte Suprema que la Corte lo resuelva este año? ¿Les conviene que lo pateen y lo resuelvan el año que viene? ¿Les conviene que la Corte anule todo para empujar una candidatura de Cristina? ¿Les conviene que la Corte proscriba a Cristina para, según ellos, que les mida mejor en las elecciones de octubre? Así se va a evaluar esto, No estoy evaluando yo así. Así lo van a evaluar. Lamentablemente. Si fuera por lo que dice el expediente y el Código Penal y la Constitución, es todo nulo. Pero lo van a evaluar de otra forma y es bueno que se sepa y que lo digamos. Esa es la noticia judicial del día de ayer. En el medio leía una nota de la Política Online que comentaban que ayer se tenía que tratar en el Consejo de la Magistratura el caso de los jueces que viajaron a Lago Escondido. ¿Se acuerdan? Un grupo de jueces, entre ellos Julián Ercolini, que fue el que arrancó esta causa, entre ellos otros, y bueno, y se levantó nada, se pararon y se fueron. No se pudo hablar de eso. Qué sé yo, prioridades. Bueno, vamos a meternos en la economía. Ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, estuvo en A24, sigue de campaña, y dijo lo siguiente. Ves la evolución de la inflación versus la evolución de la pobreza. Digo, ahí ves claramente cómo bajar la inflación es fundamental y te das cuenta cómo antes, subiéndola, lo único que hacías era multiplicarla, la pobreza, que era algo obvio, pero digo, pero la verdad que estuvieron 20 años sin verla.
Vemos la economía creciendo, vemos las inversiones creciendo y vemos muchos meses del salario real creciendo. Y ese es un camino que va a seguir y te digo más, se va a acelerar cada vez más. Vamos a tener un año con un crecimiento que seguramente no hayamos visto en muchísimos años. Y por supuesto que habrá sectores que eso les avanzan más rápido que otros, pero la economía va a volar en el buen sentido, va a volar por el crecimiento y eso va a ser perdurable, porque todo lo que hacemos, ¿sabes por qué esta vez funciona y todo lo que hicieron las últimas décadas no? Porque nuestros fundamentos son correctos. Se dio cuenta solo cuando dijo va a volar por los aires y después tuvo que, bueno, va a volar pero bien. Dice Adorni que las inversiones crecen, es falso, la inversión directa en la Argentina está muy por debajo del año pasado. Dice que el salario real crece, es falso, esta semana el INDEC dio datos de cómo el salario real no solo volvió a bajar, sino que todavía no alcanzó en ningún rubro los niveles de salario real que existían durante el gobierno anterior, digamos la situación que recibió Milei. Y hay muchos datos que muestran, de vuelta, que el acuerdo con el FMI fue simplemente para sostener esta ficción de cara a las elecciones de octubre, para ver si las ganan, pero que igual no lo van a cumplir. Ayer, Juan Manuel Telechea, que es un economista muy interesante, además tiene un libro que está bueno sobre la inflación, si lo quieren leer, tuiteó un gráfico que está interesante, que dice, este gráfico, que sale del propio memorándum con el FMI, debería ser suficiente para mandarlos a todos presos, dice. El gráfico muestra la proyección estimada de acumulación de reservas al momento de la firma del acuerdo y el resultado real. Para los que estén viéndolo, lo van a entender muy fácil. Para los que no lo estén viendo, se los voy a contar. Hay una línea que marca cuántas reservas fue acumulando el país. Y hay una línea punteada que marca cuántas reservas tenía que acumular el país según el acuerdo con el FMI. Entonces, el primer punto es lo que hizo Macri. Lo que tenía que acumular era una línea punteada hacia arriba. Desde que firma el acuerdo, lo único que hizo es irse hacia abajo. Por ende, no acumuló reservas, por ende incumplió sistemáticamente el acuerdo. Pero en el caso de Macri es notorio, o sea, tenía que ir para arriba y fue directamente para abajo. Esa es la primera línea punteada. La segunda es la de Alberto Fernández. ¿Sí? Acuerda con el FMI una renegociación de la barbaridad que había hecho Macri, Alberto Fernández y Guzmán, y lo que sucede es que al principio no cumple, pero por poquito. Si ven la línea, suben un poquito las reservas, lo que estaba proyectado era más arriba, pero no tanto. Y finalmente sí, se hace una brecha gigante y le vuelve a pasar lo mismo que a Macri. Entonces vuelve a incumplir el acuerdo con el FMI. Pero si miran el de Milei, lo que se ve es dónde están las reservas hoy y cuál es la proyección. La proyección es que las reservas suben casi verticalmente, o sea, a una velocidad mucho mayor a la que iban a subir con Macri y con Alberto con los acuerdos anteriores. Mucho más rápida. Y es evidente que no se va a cumplir. De hecho, si ustedes lo siguen a Cristian Buteler, lo que vemos, por ejemplo, es que ya en esta semana volvieron a caer las reservas fuerte. Tenemos una caída en los últimos días de 600 palos de reservas. Entonces, ya no van a cumplir el acuerdo con el FMI. No van a acumular reservas y ya las empresas le están encontrando la vuelta, como les había anticipado, para ese cepo que se sacó a medias, salteárselo y aún así ir sacando reservas de la Argentina, junto con todo aquel que sí puede comprar dólares ahora de manera libre, como les gusta decir. El otro dato de esto, de que no se van a acumular reservas, tiene que ver con lo que les decíamos de la capacidad instalada y del medio país parado. ¿Por qué? Porque para acumular reservas,
podés hacer dos cosas. O endeudarte, como hacen los gobiernos de derecha y aún así no las acumulan, o exportar más, o sea, venderle más al mundo. Para venderle más al mundo tenés que producir y venderlo a un dólar que sea competitivo. ¿Qué está haciendo este gobierno? Mantiene el dólar bajo. ¿Para qué mantiene el dólar bajo? Para que no se vaya a precios. ¿Para qué? Para decirle a sus votantes o a los que los quieren votar, mirá, yo te doy un dólar baratito y te mantengo la inflación quieta. Ahora, con ese dólar baratito de inflación quieta no vamos a producir, no vamos a exportar y no van a ingresar las reservas. No hay forma, o sea, no hay forma de que dé la cuenta. Ni hablar si seguimos con este dólar barato, por ejemplo, en turismo. No vienen turistas a la Argentina, los argentinos que pueden vacacionar se van afuera, eso también es salida de dólares constante. Entonces no les va a dar. Bueno, ayer salió el dato de la utilización de la capacidad instalada de la industria, que tiene posibilidad no solo de producir para el mercado interno y de generar laburo, sino de exportar. Y la tonelada de producto industrial exportado vale mucho más que la tonelada de producto agropecuario exportado. Hay que exportar los dos, no es industria o campo. Hay que exportar los dos. Pero vos, si exportás una tonelada de algo producido industrialmente, esa tonelada vale 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 15.000 dólares la tonelada. Si vos exportás una tonelada de soja, vale 500. O sea, al país le conviene exportar industria, además de campo. Bueno, no va a pasar. ¿Cómo está la capacidad instalada? Vamos a compartir la información que detalla Danny Steingart, ¿sí?, en su cuenta de Twitter. Dice, la utilización de la capacidad instalada industrial pasó del 53,4 al 54,4 entre marzo de 2024 y marzo del 2025. Estamos hablando del 24, donde hubo una caída brutal, ¿sí? Pero marzo, acá lo aclara, marzo de 2024 había sido espantoso. Es la palabra que elige Danny Steingart. Comparado con marzo de 2023, que estaba en el 67,3%, la capacidad instalada está casi 13 puntos abajo. Todas las ramas industriales tienen menor uso de capacidad instalada respecto de hace 2 años atrás. El dato es consistente con la caída del 17% de la producción industrial entre marzo de 2023 y marzo de 2025. Está bueno esto que hace porque empieza a comparar a Milei con el último gobierno peronista. Cuando Milei se compara con Milei de 2025 con Milei de 2024, y hay una mejora porque el 2024 fue una catástrofe. Pero si te vas... Disculpen. Si te vas 2 años para atrás, ves una caída brutal de 13 puntos del uso de la capacidad instalada y todas las ramas en caída. Esto es, obviamente, menos laburo, es menos mercado interno, es que hay menos consumo y además es menos exportaciones, que es lo que necesita el país. En resumen, casi la mitad de las máquinas están paradas. Paradas. Después esto cambia por actividad y ahora nos vamos a meter un poquito en el detalle. Hay otro tuit interesante ayer de Danny Steingart que se pregunta qué tan usada está la capacidad de la industria argentina. Y de algunos detalles más, dice, así evolucionó la utilización de la capacidad instalada industrial desde 2016. Para facilitar la comparación mes a mes, armó una serie desestacionalizada, la del INDEC no lo está. Algunos datos clave. En la última década, la capacidad instalada promedió el 62,3%, un número bajo que refleja un entorno industrial mayormente recesivo. Aclaro esto porque también decíamos lo mismo en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. La capacidad instalada... el uso de la capacidad instalada era bajo. En años más dinámicos, como 2011, recuerda Danny Steingart, superó el 70%. 70%. Estamos en 54%. En marzo de 2025, el uso de la capacidad instalada fue del 57,7%, una cifra baja en términos históricos, 2,7 puntos menor que en febrero. Esto va de la mano con la caída mensual de la producción industrial, caída del 4,5%. Junio de 2024 marcó el peor dato de la serie, con excepción de la pandemia. El mejor registro de 2016 fue abril del 2023, cuando casi se llegó al 70%. En noviembre de 2023 ya había bajado al 62%. Hoy estamos 5 puntos abajo.
El dato es consistente con la caída de producción industrial del mismo periodo. Bueno, esto es un dato muy relevante. Argentina es un país con una potencia industrial tremenda y cae sistemáticamente. Y cae, entre otras cosas, porque el gobierno no tiene política industrial, tiene un dólar barato y no hay ningún incentivo para producir. Si te conviene cerrar la fábrica, darte vuelta, importar y traerlo todo de afuera. Y acá les estoy mostrando el gráfico, y para los que no lo están viendo se los cuento, de esta serie histórica que hizo Dani Steingart y que les recomiendo como todos los días que busquen ahí en argendata.fundar, que hay mucha información de esto. Pero básicamente lo interesante es que vean que estamos en niveles de pandemia sin pandemia. De salida de la pandemia. O sea, cuando salimos de la pandemia, estábamos como estamos ahora. Pero había una pandemia. ¿Sí? Esto es el medio país parado. Medio país parado. La industria. Y eso obviamente repercute en todos lados. Tenemos el comercio con caídas muy significativas, caída de ventas en supermercados, caída de ventas en los mayoristas, lo que indica que millones de argentinos están comprando menos comida. Menos comida. ¿Cómo explica el gobierno que hay 10 millones menos de pobres cuando cae el consumo de comida? O están todos a dieta o hay un dato que no cierra. Ayer, por ejemplo, contaba un comerciante, lo vamos a escuchar, ¿qué le está pasando con los productos de la canasta básica? A ver. Marca muy conocida que tiene muchos productos de la canasta básica y también otros productos de lácteos y fiambres. Bueno, esa empresa nos informó que la semana que viene puede haber un aumento de un 3 o un 4%. Bien. Pero todavía no tenemos la lista. Bien, déjame que lo consulto a César. Pero hasta ahora nada aumentó. Bien, ¿qué aumentó en tu comercio, César? A partir de mayo, Sí. y gaseosas, aceites, no la de las dos empresas esas que volvieron para atrás, esa se quedó igual, todavía no aumentó. Lo que pasa es que yo me entero antes de los aumentos porque nosotros pertenecemos a un grupo de comercio, yo no voy a los mayoristas, ¿no es cierto? Claro. Entonces me entero antes de las listas, pero nosotros las vamos aguantando un poco porque tengo stock. Obvio. Si no, no vendemos, ¿no es cierto? Pero Sí. yo ya tengo de 20, 30 listas que van a aumentar un 3, un 4, un 3, un 4. Bien. 20 o 30 listas que van a aumentar un 3 o un 4%. Comerciante que vende comida. Comida. Ayer habló Guillermo Dietrich, que es el padre de Guillermo Dietrich, el que había sido ministro de Transporte con Macri. Guillermo Dietrich, padre, que tiene las concesionarias, ¿no? de Volkswagen. Es vicepresidente de la Cámara de Comercio. Habló ayer con Mariano Martín acá en el Destape. ¿Qué dijo? Para nosotros está todo bien, o sea, tanto la Cámara Argentina como el sindicato con Cavalieri estamos haciendo un ajuste que nos habíamos quedado atrasado en el último trimestre. Y todo bien. Que el gobierno diga que está bien, no. Entendí la pregunta así, que el gobierno dice que no quiere que se firme, que no quiere homologar lo que la Cámara ofrece. Claro, lo que la Cámara firmó en definitiva y que eso se termine pagando. De hecho, el primer tramo del aumento que ustedes firmaron con FAESIS, con la Federación de Comercio, rige con los salarios de abril que ya deberían estar liquidados. Sí. ¿Qué pasó? Sí, perfecto. No, lo único que pasó que en la última paritaria nos quedamos atrás sobre la inflación en un 3% y eso se está ajustando. O sea, es un tema técnico de días nada más, pero es el único, por decir, inconveniente que hubo. Para nosotros está todo bien, dice el vicepresidente de la Cámara de Comercio, y mencionaba Cavalieri también, de lo que fue o debería haber sido la noticia de todos estos días, que es que el gobierno frenó
una paritaria de comercio que ya estaba arreglada, ya estaba acordada entre el sindicato y el sector empresario, que era abajo de inflación, o sea, inflación del 3,7, estaban cerrando 2, y que el gobierno incluso la frenó. Vieron que el Estado nunca se corre, siempre cambia de prioridades. Lo frenaron, algo que no ocurría hace 50 años, que un gobierno se metiera a frenar un aumento paritario. Y dijo algunas cosas más porque opinó sobre esto Guillermo Dietrich, sobre el Estado metiéndose en esta relación empresarios-trabajadores. ¿Qué dijo? Yo lo que también, por este prestigioso palo y zanahoria del programa que tienen ustedes, muy escuchado, también digo, porque también el gobierno escucha, que el gobierno en ese sentido, como ellos dicen, cuanto menos se metan entre la relación del trabajador y el empresario va a ser mejor. Además hay un tema totalmente claro, vamos a decir, bueno, la Cámara agrupa comercio y servicio, pero con quien están hablando ustedes están en Esmata. Y bueno, y yo tengo, mi empresa cumplió 60 años, yo con Esmata en la vida he tenido problemas. Con los delegados en la vida he tenido problemas. Me gusta cuando dicen, lo bueno es que el gobierno se meta menos. Claro, pues en general se mete para que no se abusen. Ahora se metió para que se abusen. En una paritaria está la negociación sindicato-empresarios y el Estado homologa esa negociación. Pero cuando el sector empresario quiere abusar del sector trabajador, el Estado interviene para frenar ese abuso. Eso es lo que pasa habitualmente. O firman o el Estado trata de subir un poquito. Lo que nunca sucede es que el Estado baje los sueldos. El gobierno intervino para bajar los sueldos. Debería, repito, si tuviéramos un sistema de medios más o menos democrático, ser esa la noticia de estos días y entender que lo que representa el gobierno de Javier Milei es eso, un Estado que interviene para bajar sueldos y subir renta financiera. Siempre interviene el Estado, siempre interviene el Estado. Lo que cambia es de prioridades. Ahora la prioridad es la renta financiera, los sueldos a la baja. El otro tema de estas horas es el cobre. Yo sé que por ahí parecerá muy lejano, pero Argentina, repito, es un país, o debería ser un país minero. Un país con una reserva de litio de las más grandes del mundo, de hidrocarburos de las más grandes del mundo, y ahora de cobre, que en la cuestión de la electromovilidad, donde el litio es fundamental para las baterías, pero después toda la transmisión interna de esos aparatos es de cobre. Del otro lado de la cordillera, que está Chile, hace muchos años que el cobre para ellos representa uno de sus principales ingresos también de exportaciones. Y estábamos de este lado de la cordillera y todavía hoy no exportamos 1 kilo de cobre. Bueno, finalmente hace unos días se descubrió el principal yacimiento de cobre de los últimos 30 años y así lo anunciaba en ese momento Manuel Adorni, el vocero presidencial. Mirá. Descubrió el distrito Vicuña, en la provincia de San Juan, en la provincia de San Juan, una de las reservas más grandes del mundo de cobre, oro y plata, con una producción estimada de 13 millones de toneladas de cobre. Se trata de uno de los 10 mayores yacimientos de ese mineral a nivel global y además se calcula que va a poder producir unas 32 millones de onzas de oro y unas 659 millones de onzas de plata. Por supuesto, esta inversión, realizada por las empresas Lundin Mining y BHP, se llevó a cabo en el marco del RIGI, del régimen de incentivo para grandes inversiones, una medida que impulsa la iniciativa privada, de la que ya hemos hablado mucho y que facilita las inversiones de empresas de todo el mundo en nuestra querida Argentina. Bueno, así anunciaban este hallazgo del yacimiento de cobre. Bueno, así lo decía también Marcelo Rego,
el gobernador de San Juan, que es la provincia donde está esto. Mirá. Ha sido una noticia de orden mundial, que inclusive he recibido llamados de otros lugares del mundo, y en lo particular a mí me llamaron media hora antes de anunciar la noticia en los portales de cada una de las empresas. En lo particular salen en todos los links de este, digamos, lo que significa cualquier página de contenido minero en el mundo. Y ya decir que se ha avanzado, digamos, en esto aún más todavía cuando han ampliado los recursos, hay más recursos, significa que han encontrado minerales de buena ley. Minerales de buena ley, para los que están del otro lado, significa de mejor y mayor, de mejor calidad, digamos. Y en este caso es oro, plata y además el cobre, que nos permite pensar ya y confirmarlo de una u otra forma, pero ya es una confirmación por parte ya no solo de las empresas, de todo lo que califican en esto, de que San Juan va a tener una de las 10 minas más grandes del mundo en materia de cobre. Así lo contaba el gobernador, Marcelo Rego, y que lo habían llamado de distintas partes del mundo. Bueno, ¿con quién se juntó ayer Marcelo Rego? Con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Gracias, gobernador Marcelo Rego, por la cálida bienvenida y nuestra productiva reunión. Conversamos sobre oportunidades de inversión y comercio entre Estados Unidos y la provincia de San Juan y de maneras de continuar los proyectos existentes para hacer a nuestros pueblos más fuertes, seguros y prósperos. Recuerden que les venimos mostrando cómo la encargada de negocios de la embajada, Abigail Dressel, es ella porque todavía no vino el embajador, ¿sí?, que se llama Peter Lamelas, todavía no ha desembarcado en la Argentina. Entonces, la encargada de negocios va reuniéndose mano a mano, como si fuera una ministra del Interior, de hecho, con los gobernadores donde Estados Unidos tiene especial interés. ¿Dónde tiene especial interés? Donde hay hidrocarburos, donde hay litio, el río Paraná, donde ya hay intervención del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, y ahora en San Juan. El presidente Donald Trump les dijo a las empresas norteamericanas que tienen habilitación para pagar coimas para quedarse con negocios en el extranjero y no se les va a aplicar la ley anticoimas en Estados Unidos. Y mientras tanto, el gobierno argentino les dice a las provincias, compitan entre ustedes para ver quién va a cobrar menos impuestos. Hace unos días hubo una reunión en Estados Unidos del sector minería, fueron gobernadores de provincias mineras, entre ellos el gobernador Cornejo de Mendoza, que dijo que está dispuesto a cobrar retenciones cero para que haya inversiones mineras. Y nadie se le ocurre preguntarles el absurdo de eso. Porque es entendible que una provincia quiera atraer inversiones de una fábrica de, no sé, zapatillas que se puede poner en cualquier lado. Está bien, depende de la logística, un montón de cosas, pero hay fábricas o comercios o industrias que da lo mismo en qué lugar estén. Y ahí puedes tener algún régimen de promoción industrial que atraiga inversiones, que también tendría que ser pensado desde el punto de vista federal en serio. Este falso federalismo de que cada provincia se arregle sola no es muy prometedor. Tiene que ser las provincias junto con el Estado para pensar un país integrado. De hecho, estamos con la discusión de Tierra del Fuego que tiene que ver con eso. Ahora, si vos tenés minería, no necesitas atraer ninguna inversión. Porque el cobre está ahí. No lo pueden ir a sacar de otro lado. El petróleo está ahí. El gas está ahí, el litio está ahí. Si no vienen a sacarlo, no lo tienen. No que dicen, no, me voy a Brasil. Bueno, anda a buscar cobre a Brasil. Me voy a Uruguay, anda a buscar cobre a Uruguay, amigo. Pero el gobierno incita esto, y yo creo que vale la pena repasar, porque ayer, repito, estuvo la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, y fueron a hablar estas cosas. Me parece que vale la pena repasar la ley de minería, que es una de las tantas leyes heredadas del gobierno de Carlos Menem, que no cambió ningún gobierno de los que vino después de Menem, ninguno, y que es tan a favor de las empresas que Milei,
que dijo que hizo la reforma estructural más grande, 8 veces más grande según Milei que la que hizo Menem, y que tocó decenas de leyes para mejorar la rentabilidad de las empresas, esta ley justo no la tocó. O sea, es tan proempresa que Milei no la tocó, imagínate. ¿Qué dice? Deducción del 100% de los gastos de prospección y exploración, o sea, pueden deducir todo lo que ellos dicen que gastaron, lo deducen de impuestos. Devolución anticipada de IVA sobre la compra de bienes o servicios. Estabilidad fiscal por 30 años. O sea, una vez que llegan, por 30 años no se les puede cambiar ningún impuesto. Amortización acelerada de las inversiones en equipamiento, construcción e infraestructura. Beneficio arancelario para importar bienes de capital, o sea que encima traen los bienes de capital más baratos. Una deducción ambiental. Y, el artículo que más me interesa, tope del 3% de regalías del valor boca de mina del mineral extraído. Tope. O sea, como máximo pagan el 3% del valor que ellos declaran que sacaron de abajo de la tierra. Eso dice nuestra ley de inversiones mineras, se llama, ley de inversiones mineras. Y lo más loco de todo esto, y lo que muestra que es falso esto que decía Adorni, que les mostré hace minutos, de que todo anda fenómeno, la inversión anda creciendo, todo, es que aún en los sectores que deberían andar bien, que empujan un poquito los números, si no fuera por los sectores de petróleo, minería y pesca, los números del gobierno serían mucho peores. Aún en esos sectores se pinchó la creación de empleo. Ayer, de vuelta, vuelvo a Dani Steinkamp, en algún momento le vamos a tener que pagar porque lo usamos todos los días. Gracias por el laburo. Ayer mostró cómo se pinchó la creación de empleo en el sector estrella de la economía, petróleo y minería. Mirá. Tras la pandemia, el empleo formal en petróleo y minería venía creciendo sin parar hasta marzo de 2024. Desde entonces ese proceso se frenó y en el último mes se destruyeron casi 2.700 empleos. Ahí está el gráfico. 2.700 empleos menos en petróleo y minería. ¿Cuál creo yo que es la explicación? Que el gobierno le dice, ustedes tienen el RIGI, que les regala todo. Tienen la ley de minería, donde pueden hacer lo que se les cante. Van a tener acceso a los dólares. Ahora, los empresarios no son nabos. El tipo va a hundir en la Argentina miles de millones de dólares para después sacar ganancia y pasarlo a dólares en un país, como les mostré al principio, que no va a cumplir con las metas con el FMI, que no va a acumular dólares, porque tiene dólar barato, entonces los dólares se van a ir en importaciones, en viajes al exterior y en bicicleta financiera, que no va a producir porque está la mitad del país parado, por ende no va a tener exportaciones industriales, donde el sector agropecuario, que puede generar exportaciones, las retiene porque tiene un dólar barato. Entonces el empresario minero dice, yo voy a ir ahí y voy a ir a invertir, voy a poner un montón de guita y cuando quiera pasarlo a dólares y llevármelo del país, no va a haber. Bueno, eso es lo que está ahora en discusión y por eso ayer estaba reunida la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en San Juan. Vienen por el cobre con medio país parado. 8:57, mientras tanto...